Bueno, pues este debería de ser el último vídeo sobre el Maidán. Veamos qué es lo que falló en la revolución ucraniana. Aviso que voy a hacer algunos comentarios molestos, intento ser lo más realista posible y estamos hablando de un proceso como es tratado de una revolución que son procesos traumáticos. Cuando montas una revolución, una de las primeras cosas que tienes que hacer es llevar a cabo una limpieza interna de los elementos sociales que consideras que son negativos para la nación. Esta purga interna suele ser violenta en muchos casos y hay que decir que en Ucrania se llevó a cabo de manera muy civilizada, evitando el derramamiento de sangre, pero se hizo mal. De todas maneras, la purga fue contra los prorrusos, dándole a la misma un componente étnico que resultó ser totalmente destructivo con el país. Esto fue un error derivado de la hechura ideológica de la revolución ucraniana con su nacionalismo excluyente, como ya comenté en el vídeo anterior. Al derivar la culpabilización hacia los prorrusos del país, lo que se impidió es que se pudiera llevar a cabo el siguiente paso lógico de una revolución, que es llevar a cabo un proceso de concentración nacional, poniendo todas las fuerzas vivas del país bajo una misma bandera, bajo un mismo ideal revolucionario, llevando a cabo un proceso de unificación. En esto se fracasó al dejar a los prorrusos fuera, por una razón o por otra. En la práctica, este tipo de operaciones se ha llevado a cabo en el pasado partiendo de condiciones similares, situaciones como la ucraniana, donde había una parte del país que era prorrusa y otra parte que no era prorrusa, teóricamente la mayoría. Puede verse, por ejemplo, está el caso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues para purgar el país, utilizó la guillotina, se cargaron un montón de gente y luego tuvieron levantamientos separatistas, por ejemplo, el famoso de la Vendée, que se solucionó con una guerra. La guerra de la Vendée pues, fue por culpa de una región de Francia que se rebeló contra el gobierno revolucionario y que fracasó. Fracasó porque fue aplastada sin ningún tipo de piedad y de compasión. Pero aquí en Ucrania fue distinto. El gobierno ucraniano careció del músculo militar para reprimir los movimientos separatistas que se generaron, que aparecieron en el este del país, pegados a Rusia. Y fueron movimientos separatistas que fueron apoyados de manera enfática por Rusia. Rusia se metió a saco para apoyar a estos movimientos. Resulta ser muy problemático montar una revolución cuando tienes por vecinos a países mucho más poderosos que tú y que ambicionan tus tierras y además tienen palancas para actuar en él. Pero este problema no lo tuvo solamente Ucrania. En general, los países que montan revoluciones suelen tener problemas muy similares. Por otra parte, aunque suene bestia, pues estamos hablando de un tema bastante que suele ser sangriento, es probable que el gobierno ucraniano, el gobierno revolucionario ucraniano, hubiese sido demasiado blando. Tal vez si hubiese recurrido a métodos más duros habría triunfado. De todas maneras, el haber hecho esto, si hubiera utilizado métodos más duros, tal vez habría ocasionado problemas con su apoyo exterior, el cual se volvió vital para el sostenimiento del país debido a la amenaza rusa. Cuando hablo de métodos más duros me refiero a cosas como exterminar a toda la población rusófila o establecer un estado policial dictatorial desde el minuto uno. Este tipo de medidas se han aplicado en otras revoluciones, tristemente, yo no estoy a favor de esto, y pueden funcionar. En Ucrania no se aplicaron, y insisto que hicieron bien en no hacerlo. Pero bueno, posiblemente si los hubieran aplicado les habría ido de otra manera. Es imposible saberlo. No estoy animando a nadie a cometer ese tipo de atrocidades. La posición rusa a partir del Maidán se vuelve una de claro intervencionismo. Rusia no tolera bajo ningún concepto que Ucrania vaya por libre o que se separe de ellos. Rusia empieza a intervenir en el país y apoya a los separatistas dentro de Ucrania. De la misma manera, la Unión Europea pasa a un segundo plano de manera paulatina y poco a poco Estados Unidos se va convirtiendo en el principal apoyo del gobierno ucraniano. Como ya he dicho en el anterior vídeo, Ucrania fracasó aquí también al no conseguir librarse de la influencia extranjera. Su clase política siguió sin tener fidelidad a un proyecto nacional y cayó bajo la influencia de Estados Unidos. Antes estaban bajo la influencia rusa, ahora pasaron a estar bajo la influencia de Estados Unidos. Esto, en cierta manera, pues era difícil de evitar. No se podía hacer nada, ya que la amenaza rusa obligaba a Ucrania a ponerse bajo protección estadounidense. No había realmente ningún otro país que los fuese a apoyar lo suficiente. Ucrania no disponía ni dispone de capacidad para defenderse por sí misma de una posible agresión rusa. Esta situación hizo que Estados Unidos fuese paulatinamente dictando las políticas ucranianas y fuese dirigiéndolas a hacer daño a Rusia. A Estados Unidos, como ya he dicho, no le interesaba, no le preocupaban los problemas internos de Ucrania, lo que le preocupaba era hacerle daño a Rusia.
El siguiente fracaso de la revolución ucraniana sería la incapacidad para construir un ejército revolucionario. Lo normal en una revolución es que tenga problemas serios a nivel diplomático, que intenten atacar a los países vecinos, etcétera, etcétera. Y el riesgo de agresión externa es altísimo durante las revoluciones. Es por ello que es fundamental la construcción de un ejército revolucionario. Irán, por ejemplo, tiene su guardia revolucionaria, la URSS tenía su ejército rojo y así sucesivamente. Es necesario concentrar a todas las fuerzas del país, de todas las fuerzas de la nación, bajo un ejército lo más poderoso posible, habitualmente un ejército de reemplazo y que agrupa a toda la población masculina del país, o sea, el máximo músculo que se pueda sacar del país. Esto no se llevó a cabo. Es una cosa que no mucha gente lo sabe. Se formaron grupos paramilitares bastante bien armados en el país. Había un montón de milicias descentralizadas. Estaban todas funcionando pues, en una situación de caos y de desgobierno. No había una centralización de esas milicias. La concentración de fuerzas militares no se realizó hasta la invasión rusa. O sea, cuando los rusos estaban entrando por la puerta fue cuando se llevó a cabo la concentración. Cuando ya era demasiado tarde para prevenir la guerra. No ocurrió exactamente, bueno, ocurrió durante la invasión rusa y justo antes de la invasión rusa que se consiguió organizar un ejército, ¿no? Esta falta de concentración de fuerzas es uno de los factores que animan a Rusia a invadir, ya que Rusia percibió a Ucrania como débil, y es una de las razones, si no la razón principal por la cual atacaron a Ucrania, porque la percibían como débil. Este proceso de concentración militar resulta imposible desde el momento en el cual no se consiguió llevar a cabo el proceso de concentración política. Algo totalmente necesario. Una cosa sin la otra no tiene mucha lógica. Si no hay un gobierno muy fuerte, muy poderoso, no se puede llevar al país a la guerra realmente. Sin este proceso de concentración militar, además, es imposible hacer el siguiente paso, que sería la consolidación de un nuevo Estado revolucionario y la creación de un área de influencia y un nuevo orden diplomático. Nada de esto se llegó ni siquiera a plantear porque Ucrania no consiguió cumplir con las etapas anteriores. Hay que añadir esto, que la concentración militar fue llevada a cabo estando ya con la invasión rusa en curso. Y fue ello lo que hizo fracasar la invasión rusa, junto con la ayuda occidental. Así que Ucrania no lo hizo todo mal, sino que lo que hizo fue insuficiente o demasiado tarde. Las revoluciones son procesos difíciles y es muy difícil que te salga bien cuando eres un país pobre y estás rodeado de países mucho más fuertes, como es el caso. Partiendo de eso, ocurre muchas veces, ¿no? que se produce una revolución en un país y al final acaba convirtiéndose en una oportunidad para ser invadido, como ocurrió con la Revolución Polaca en 1792, que fue contemporánea de la Revolución Francesa y acabó con las particiones de Polonia.